Las tablas son un elemento de HTML que nos permite organizar la información de una manera bastante ordenada y de una manera bastante cuadriculada. Para hacer una tabla en HTML tenemos que encerrar el contenido que escribamos dentro de dos etiquetas table. Así que creo una etiqueta table y su correspondiente etiqueta de cierre table. Todo lo que esté contenido dentro de estas dos etiquetas se va a considerar una tabla. Ahora bien, una tabla tiene filas y tiene columnas. Esos son los dos únicos elementos de una tabla junto con el heading. Entonces voy a hacer un comentario recordatorio y voy a decir columna es igual a td y fila es igual a tr. Como es un comentario, como está encerrado entre la etiqueta de comentario, no saldrá en la página web. Es un comentario que nos sirve para recordar qué elementos conforman una página web. Las filas siempre se definen antes que las columnas. No podemos definir una columna y luego una fila. No, es al revés. Por tanto, primero creamos una etiqueta tr y una etiqueta de cierre tr. Esto se traduce en lenguaje humano: creo una tabla, abro una fila y luego cierro la fila, cierro la tabla. tr es fila. Las filas, evidentemente, van a contener columnas, una o varias. Puede haber solo una columna en una tabla. Pero en definitiva, dentro de la etiqueta tr, tengo que insertar una etiqueta td. Cuidado, un error. Cada etiqueta tiene que estar contenida dentro de las llaves, dentro de abrir menor que y cerrar mayor que. Ahora sí, ahora tengo una tabla, table, que tiene una fila, tr, que tiene una columna, td. Dentro de esta fila y esta columna, ahora mismo hagámonos la idea de que tengo una tabla de 1 por 1, una fila por una columna. Dentro de esta fila, ahora sí, voy a introducir contenido. Este es el contenido de la tabla. Si ahora guardo y recargo, veré en el archivo HTML, este es el contenido de la tabla. Aunque la idea principal es usar CSS para maquetar todo, incluido las tablas, lo cierto es que muchos navegadores actuales nos ocultan el formato de la tabla. Esto quiere decir que nos ocultan cosas como, por ejemplo, el margen de la tabla. Así que vamos a maquetar un poco esta tabla usando HTML y dentro de la etiqueta table lo que voy a hacer es introducir lo siguiente. Voy a introducir border, atención porque estoy dentro de la etiqueta table, border igual a 1. Aquí arriba, lo podéis ver, lo que he hecho es introducir table border igual a 1. Le estoy diciendo al programa que quiero que la tabla tenga un borde de 1 píxel de ancho. Si ahora guardo y recargo, observaré cómo la tabla tiene un borde ahora de 1 píxel. Los navegadores antiguos tienen este estilo por defecto. Sin embargo, las nuevas versiones de los navegadores tienden a esconder el borde. Es el estilo por defecto del que hemos hablado con anterioridad. Si aumentamos el grosor del borde, aumentaremos el grosor del borde de la tabla. Si pongo, por ejemplo, border igual a 5, lo que haré es aumentar el borde de la tabla. Una vez más, ¿solo tengo esta tabla con un estilo en relieve? No. Cuando lleguemos a CSS veremos que una tabla se puede formatear, se puede estilizar con muchos estilos de borde, con muchos parámetros, con muchas propiedades. Otro estilo bastante frecuente dentro de las tablas es el width, es la anchura.
Por tanto, si yo lo que quiero es que esta tabla coja el 100% de la anchura, tendré que decirle width, anchura, es igual a 100%. Con width igual a 100%, si ahora guardo, observaré que independientemente del contenido que tenga la tabla, ocupa, se ensancha hasta llegar al 100% de la página. En lugar de 100%, puedo poner, por ejemplo, 50%. Y como observaré, lo podemos comprobar en la pantalla, la tabla siempre va a ocupar el 50% de la anchura del navegador. Da igual cuánto de ancho tenga el navegador, porque la tabla siempre ocupará el 50%. No solo existe, por supuesto, 100 y 50%, cualquier porcentaje es posible. Además, también podemos controlar el grosor de la tabla mediante píxeles y no porcentajes. El porcentaje siempre dependerá de la anchura del navegador. Si quiero fijar una anchura, puedo decirle, por ejemplo, que quiero que la anchura sea 400 px. Px es el diminutivo de píxel. Si yo ahora guardo y recargo, observaré que esa tabla siempre va a tener un grosor uniforme, una anchura uniforme, que será de 400 píxeles. Por tanto, hemos puesto un border igual a 1 y una anchura de 400 píxeles, si lo queremos introducir con una anchura fija en píxeles, o un porcentaje, digamos por ejemplo el 75%, si no queremos una anchura fija, sino que queremos un porcentaje sobre la anchura total del navegador. Añadir filas dentro de una tabla y añadir columnas también simplemente es una cuestión de repetir las etiquetas TD para columna y TR para fila. Así que si yo quiero hacer una nueva columna dentro de esta fila, si a continuación de esta celda quiero introducir otra, lo que haré es introducir un retorno de carro bajo del cierre de la columna, bajo de la etiqueta de cierre de TD, e introduzco una nueva etiqueta TD con su correspondiente cierre. Evidentemente, todo lo que se abre ha de ser cerrado. Si ahora pongo contenido, poned algo de contenido, porque si no es posible que la tabla no represente esa celda, solo la representa si tiene algo de contenido. Con que tenga un punto ya es contenido. Y pongo contenido 2. Si ahora guardo y actualizo, observaré cómo ha aparecido una segunda columna en esta fila. Miremos el código y miremos el navegador. Tengo un TR, que es una fila. Por tanto, tengo una sola fila en la página web. Y ahora tengo dos TDs. Un TD por aquí, otro TD por aquí. TD es columna, así que compruebo, como en esta fila, tengo dos columnas. Maquetar en tablas es realmente así de sencillo. A continuación vamos a introducir otra fila con dos columnas. Para introducir otra fila tengo que abrir otro TR, cerrar el TR, ya tengo una fila nueva. Vemos como aquí abajo se ha abierto una fila nueva, vemos como, nos fijamos, como ahí abajo ese grosor del border inferior es algo más grande que el del borde superior. Y dentro de esta nueva fila introducimos columnas, pero atención, las tablas son un poco cuadriculadas, reconozcámoslo. Por tanto, el número de columnas que haya en una fila debe ser igual que el número de columnas que haya en las otras filas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo ahora introduzco una columna TD y pongo contenido 3? En una fila tengo dos columnas y en la otra fila tengo una columna. ¿Qué pasará en el HTML? Pues que lo que hace es rellenar solo la primera columna y la segunda la deja vacía. Es un efecto bastante feo, de hecho, porque es una tabla como que está bloqueada, no tiene esa celda. Por tanto, debemos tener cuidado y aunque sea para ponerlas vacías, pero debemos poner el mismo número de columnas
en todas las filas. Por tanto, ahora voy a hacer otra vez td y voy a poner contenido 4. Guardo, recargo y ahora sí tengo contenido 4. Si realmente no queríais ese contenido, pues si queréis no dibujéis contenido, pero tenéis que hacer td y td. Tenéis que abrir y cerrar la columna. Cuidado porque entonces quedará abierta, aunque quedará vacía. ¿Vale? Con que pongáis un solo punto, ya se rellena. Por tanto, las tablas, la única complicación que tienen es que deben tener el mismo número de columnas en todas las filas, o el mismo número de filas en cada columna. Lo podéis ver como queráis. Por defecto, la anchura de las columnas es completamente independiente de la anchura global de la tabla. Esto quiere decir que si yo ahora pongo en la columna 1 contenido descuadrado, la tabla se va a ajustar automáticamente al contenido de cada una de las celdas. Por tanto, al aumentar la longitud de este contenido, la tabla se ha adaptado automáticamente. Pero ¿qué pasa si lo que queremos nosotros es controlar manualmente la anchura de las columnas? Pues es perfectamente posible de la misma manera, pero independientemente, que hemos controlado la anchura de la tabla. Si yo a la tabla le pongo 100% para aprovechar mejor el navegador, también le puedo poner una anchura de columna a la primera etiqueta td que vea. Así que si yo, por ejemplo, quisiera que estas columnas tuvieran el mismo grosor cada una de ellas, la misma anchura cada una de ellas, iría a la primera vez donde aparece una columna, recordemos, columna igual a td, columna, y le digo width es igual al 50%. Aunque si pongo 50% se asume que la segunda columna adquiere el otro 50%, no está de más especificarlo. Así que voy a la segunda columna y le digo que el width es el 50%. Evidentemente, para facilitar las cosas al navegador, intentad que la suma de los porcentajes dé 100%. Por tanto, guardar, actualizar y comprobaremos ahora en la pantalla como ahora, independientemente del contenido de las columnas o independientemente del contenido de las celdas, la anchura de la columna es el 50% de la tabla. Incluso si hiciera mucho contenido descuadrado, no empujaría. Copio y pego varias veces y comprobáis como si acaso salta de línea, pero nunca sobrepasa el 50% de anchura que se le ha asignado. Insisto una vez más en que esto no es en lugar de la anchura de la tabla, es además de. La anchura de la tabla es para controlar la anchura del global, mientras que la anchura de la columna es para controlar cada columna particularmente. Y evidentemente, según este modelo cuadriculado de tablas, solo debemos poner anchura en la primera de las columnas. No es posible, como en un editor de textos tipo Word o tipo OpenOffice Writer, no es posible asignar a cada tabla una anchura diferente. Si ahora pongo en esta columna que quiero que tenga una anchura del 33% y en esta otra columna le pongo una anchura del 66%, esto no me va a dar más que problemas, porque si yo pulso actualizar, como comprobaré, como aquí he dicho 50%, todo lo que esté bajo asume el 50%. Me puede causar problemas porque yo aquí estoy diciendo algo que no se va a cumplir. Así que para decir algo que no se va a cumplir, no lo digo y ya está. Me ahorro ese trozo de código, que no tiene ningún efecto, y me quedo solo con el 50%. El porcentaje que pongáis se va a heredar hacia abajo. Los THs, que se traducen como Table Headings o cabeceras de tabla, nos permiten introducir títulos. Ahora mismo puede parecer que la única diferencia con una celda normal es que tendrán letra negrita. Sin embargo, cuando utilicemos tablas, veremos que será importante tener una cabecera de tabla para poder maquetarla diferente de las celdas de las tablas. Así que las cabeceras de tabla
se añaden prácticamente igual que una fila con columnas, pero en lugar de ser fila con columnas, es fila con cabeceras. Así que dentro de la tabla voy a hacerme un poco de hueco. Voy a hacerme un poco de hueco arriba del todo, porque las cabeceras de tabla suelen estar arriba, aunque a veces se pueden duplicar abajo o en el medio por claridad si la tabla es muy grande. Entonces voy a crear una fila, recordamos con TR, y ahora en lugar de poner unas columnas con TD, voy a poner TH, etiqueta TH, y cierro etiqueta TH. Y pongo cabecera 1. Como tenía dos columnas, debo tener dos cabeceras. Por eso abro otra etiqueta TH y dentro de TH pongo cabecera 2. Guardo, recargo y compruebo como arriba tengo cabecera 1 y cabecera 2. Esto que tengo aquí, que las anchuras estén en la segunda fila, no es muy recomendable, pero es válido. No es recomendable porque se recomienda siempre que la anchura esté en la primera fila, pero como la primera fila no tiene anchura, el programa va directamente a coger a la anchura de la segunda fila. ¿Vale? Por tanto, no es que sea muy recomendable, pero como ser válido, es válido. Y de hecho, comprobaréis que funciona. Hacer TR con TH es prácticamente igual a hacer TR con TD. La diferencia es que el programa reconoce que este texto es una cabecera y para mostrárnoslo pone el texto en negrita y lo centra en la celda. Recordemos, esto es un estilo por defecto. Puede no ser igual dependiendo de cada navegador e incluso, dependiendo de cada navegador, puede que cambie la tipografía, puede que no esté alineada y además puede que no nos guste. Pero esto no importa en absoluto, porque cuando lleguemos a CSS podremos cambiar la tipografía, la negrita, la alineación, el fondo de texto, lo que queramos. Pequeña demostración de cosas que podremos hacer llegado el momento con CSS. Si meto esto dentro de una estructura HTML, donde hago una cabeza y un cuerpo, y evidentemente la tabla irá dentro del cuerpo, lo corto y lo pego dentro del cuerpo. Veámoslo. Veamos cómo tengo HTML, que contiene a head, que contiene a body, y body contiene la tabla. Guardo, actualizo, no veo ningún cambio, es normal. Entonces, si ahora dentro del head hago un estilo de tipo texto barra CSS, podría hacer que, por ejemplo, el table TH tenga un background RGBA, bueno, por ejemplo, gray, para simplificar. Si yo hago esto, si ahora guardo y actualizo, observaré como la cabecera puede tener un título diferente, un color de fondo diferente. En definitiva, nos viene bien tener un TH para poder formatear, para poder darle estilo específicamente a esa cabecera. A continuación voy a hacer una tabla anidada. Creo un nuevo archivo, tabla anidada.html, y lo cargo tanto en el editor como en el navegador. Tabla anidada al navegador. Hacer una tabla anidada es realmente sencillo. Simplemente tengo que poner una tabla dentro de otra. Hago un table tr para crear una fila, td para crear columnas. Voy a hacer
una tabla de 2×2. Esto quiere decir poner aquí un 1, aquí un 2 y luego nueva fila, td, td, aquí pongo un 3 y aquí pongo un 4. Si ahora además en la table pongo una anchura del 100% y un border igual a 1, ahora guardo, recargo y tengo una tabla de 2×2. Tengo una tabla que tiene, mirad, dos filas, una fila y otra fila, y cada fila tiene dos columnas, columna 1, columna 2. Recordamos también que podemos añadir anchura manual a cada una de las columnas. Anchura del 50% para asegurarme, para forzar que la anchura de las columnas sea homogénea. Bien, pues dentro de cada celda se puede anidar una nueva tabla. Lo que tenemos que hacer para esto es lo siguiente. Para hacerlo fácil, voy a crear a continuación otra tabla. Atención a la pantalla porque voy a crear una tabla nueva, aparte, y esta tabla nueva que creo, en absoluto, tiene que tener las mismas propiedades que la tabla original. Por ejemplo, ahora voy a hacer una tabla de 3×1. Voy a hacer una tabla de 3 columnas y una fila. Así que hago una fila, tr, y ahora voy a hacer 3 columnas. Para verlo mejor, tengo columna 1, columna 2 y columna 3. Veamos el resultado. Guardo, voy a decir a la tabla que también quiero una anchura del 100% y que quiero un border igual a 1. Guardo, recargo y observo dos tablas. Atención, tengo una primera tabla de 2×2, dos filas, dos columnas, y tengo una segunda tabla de 1×3, si lo especificamos en una fila y 3 columnas. Bien, pues mucha atención, porque para anidar tablas, lo único que tengo que hacer, mirad, es seleccionar la segunda tabla, cortarla con, por ejemplo, control X, y pegarla dentro de una fila. ¿Qué es lo que he hecho? En este caso, lo que he hecho es meter una tabla dentro de un TD, dentro de una celda, dentro de una columna. Tengo una tabla que tiene una fila y otra fila. Y en esta fila, contenida dentro de una celda, existe otra tabla. Si ahora guardo y recargo, observo que tengo celda 1, celda 2, celda 3 y en la celda 4, en lugar de haber contenido, hay otra tabla. En la celda 4, que estaría aquí, veámoslo, comentémoslo. Diremos, esta es la celda 1×1. Esta es la celda 1×2, fila 1, columna 2. Esta es la celda 2×1 y esta es la celda 2×2. Cuando llegamos a la celda 2×2, ya sabéis que los comentarios no salen en la página web,
cuando llegamos a la celda 2×2, en la celda 1×1, ¿qué tenemos? El texto 1. Ahí está, el texto 1. En la celda 1×2, ¿qué tenemos? El texto 2. En la celda 2×1, ¿qué tenemos? El texto 3. ¿Pero qué tenemos en la celda 2×2? En lugar de tener texto, tengo una nueva tabla que empieza igual. Empieza contable, y abre una fila, tr, y abre columnas td. Empieza igual. Y además, como anidas tablas, la estructura no tiene por qué ser igual. Aquí tengo una de 2×2 y aquí dentro tengo una de 3×1. O 1×3, si lo miramos en filas y columnas. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es esto, es arrancar una nueva tabla desde cero dentro de una fila. Y el programa, como podemos ver, lo interpreta como una tabla dentro de otra tabla. Se pueden anidar tantos niveles de tablas como se quieran. Otra cosa es que no es demasiado recomendable. Anidar 2 niveles de tablas ya suele estar suficientemente bien.